bueno, fuiste un poco el fundador de todo esto y siempre está bueno ver los inicios. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, muy contento de estar compartiendo. Un poco nervioso porque alguna vez me han llamado para radio, pero siempre para opinar sobre un tema que tenía que ver, no sé, con algo. Con de temas historia, ajenos, no con lo tuyo. pero no con la vida nuestra, ¿no? Y los emprendimientos son vida, son la vida de uno. Ajá, No claro. son cosas que hace, sino que son vida que se vive, ¿no? No es importante, esto que nos dice Santi, ¿eh? Vos que sos fanático de los emprendimientos. Sí, la verdad que sí, además Roberto es el primer emprendedor que vino desde que empezamos el programa, no vamos a decir grande, pero que ya tiene más trayectoria. La mayoría de los que vinieron eran más jóvenes, de hasta 35 años, por ahí. La verdad Roberto ya seguramente nos va a dejar enseñanzas más importantes en algunos aspectos. Pero yo tuve 35 años, seguro. Hubo un momento. Igual nosotros tenemos 27, todavía. Santi, ¿qué programa tenemos hoy, Este es de los tuyos. Este es el mío, sí, un programa. Porque siempre, viste, nos vamos repartiendo. Por acá han pasado guías de montaña, vino, no sé, abogados, gente que tiene locales comerciales. Así que acá pasan de todo, Roberto. Así que bueno, muchas ganas de escucharte a vos y tu historia. Sí, Roberto, bueno, para presentarte un poco, después me gustaría que también te presentes vos. Sabemos que viniste de Buenos Aires a Tandil a poner un colegio, una tarea, no imagino, nada fácil. Y bueno, queríamos preguntarte un poco, que cuentes para nosotros, bueno, sabemos bastante de qué es el colegio y demás, pero bueno, para que cuentes para quienes nos están oyendo, qué es lo que haces, qué hace el Santo Domingo, por qué eligieron en un momento, bueno, decidir venir a Tandil a poner un colegio. Bueno, Sí, vamos por partes. Claro, la verdad es que, como decíamos recién, es un poco la vida, ¿no? El tema de emprender es una actitud frente a la vida, porque uno puede tener gente que trabaja en una organización y que es un emprendedor dentro de esa organización, ¿no? O tenemos en Tandil muchos emprendedores sociales, de proyectos sociales interesantes. Ajá. Lo nuestro, la verdad que tuvo que ver con la vida del matrimonio, con un matrimonio joven, Virginia Mañasco y yo, y que, bueno, Virginia es de Tandil, yo no, yo soy nacido en Mendoza, pero educado en Buenos Aires, nos conocimos en Buenos Aires, y bueno, la verdad es que empezamos a desarrollar nuestra vida como matrimonio, y en un determinado momento había un colegio bastante grande en crisis en Buenos Aires, y se iba a cerrar o con un cambio de manos que por ahí no era del todo bueno, y nos movió el corazón, organizamos un grupo de jóvenes a que tomase ese colegio, lo recondujera, lo llevara adelante. Era de una comunidad religiosa, y entonces que la comunidad religiosa no perdiese el control de ese colegio, sino que nosotros lo gestionamos durante varios años hasta que ellos pudieron. Y la verdad es que cuando terminamos con ese proyecto nos jugamos en toda nuestra vida no volver a estar en un colegio, porque un matrimonio joven, recién los primeros hijos, y fue algo que nos absorbió y que se conectaba a nuestra vida y nos chupaba nuestra vida. Ah, me imagino. Y bueno, era un colegio de 700 mujeres, yo tenía 25 años, entonces era complicado, ¿no? Un lugar privilegiado. Y bueno, después empezó a pasar el tiempo y la verdad que extrañábamos la vida nuestra mezclada con la vida de las chicas en este caso. Habíamos empezado a tener nuestros primeros hijos y nos preguntamos si, también en paralelo, ¿no? Si la vida que queríamos era la vida de Buenos Aires. Y después, bueno, también están un poco las convicciones, los principios de uno. Nosotros nos habíamos criado mucho en los grupos juveniles católicos y entonces se nos ocurrió de repente una locura, uno de esos fines de semana, matrimonio joven, decir, bueno, ¿por qué no unimos el proyecto profesional, lo que vamos a hacer profesionalmente? Virginia es profesora de geografía, lo que vamos a diseñar como nuestro proyecto de vida familiar y bueno, nuestro sentido de servicio, la evangelización en un único proyecto. Y esa fue la locura y ese era el modelo. Tenía que ser un proyecto que
reuniese eso, ¿no? Claro. Lo profesional, lo personal y los ideales también. Perfecto. Y bueno, ahí volvió al corazón esa experiencia de conducir este colegio tan grande y de reconducirlo. Elegimos que era un proyecto cultural, queríamos hacer un proyecto cultural de aporte, de contribución a una ciudad que iba a empezar como un colegio. Ese fue el segundo perfil. Ya empezamos a salir de... Ya sabían para dónde iban. Sí, Se iban caminando. y no sabíamos, aunque parezca mentira, no sabíamos dónde. Sabíamos que no iba a ser en Buenos Aires. Ajá. Teníamos una posibilidad. Yo tenía una propiedad muy grande por mi familia, en la zona de Panamericana, donde hoy está el Colegio Morland, Norman, pero no queríamos ahí. En todo caso, eso iba a ser respaldo para otra cosa. Y entonces, bueno, ya digo, primero vino el proyecto personal, después empezamos a moldear esta idea de un proyecto cultural fuerte, un aporte, una contribución al desarrollo de una ciudad, empezando con un colegio, y después había que elegir la ciudad. La ciudad, mirá. Y bueno, y ahí vinieron las cosas donde se combina la casualidad y la causalidad, Ajá. porque teníamos muchos amigos, hablábamos de estas cosas, lo que por ahí habíamos hecho en aquellos años 80 era bastante conocido, entonces hubo gente que empezó a pedirnos que lo hiciésemos en su ciudad. Tuvimos una invitación de un grupo fundamentalmente alemanes, descendientes de alemanes, europeos de la zona de San Martín de los Andes, Mirá qué lindo. que sus hijos se iban para la secundaria, por ahí a Chile, y después ya no volvían. Ajá. Empezamos a imaginar un colegio con internado, ya estaba ahí el refugio en la montaña, Qué bueno, teníamos todo, empezamos a ver en la Vega de Maipú el terreno. Qué etapa linda esa del emprendimiento, ¿no? Cuando en realidad estás soñando lo que puede llegar a ser, ¿no? Es un proceso... Y es un proceso muy abierto, y en el cual, por un lado vos tenés tus intuiciones, tu vida, y por otro lado tenés que manejar esa primera etapa como como preguntas muy abiertas, porque realmente es el modo de interactuar con la realidad. Claro. Acá, cuando empezamos a ver ese terreno, también una zona muy interesante, porque ahí no había nada de San Martín, era la vega de la entrada del río. Ajá. Nos enteramos que había una asociación de laicos católicos vinculados a los dominicos, Basta, que estaba por fundar un colegio. Entonces dijimos, bueno, no tiene sentido, entre otras cosas porque el fundador de esta asociación de laicos fue Fosbury, el fundador de la ciudad de San Martín de los Andes. Ah, mirá. No sabía. ¿Y qué edad tenían? Y en ese momento ya estábamos en el 88, estábamos 3 años antes de fundar Santo Domingo, estábamos dando esas vueltas. Y bueno, y después seguimos avanzando, había una invitación de Mar del Plata, había hasta una invitación de Putralcó, de localidades, y no nos cerrábamos, íbamos, pensábamos, lo de Mar del Plata era muy sólido, de hecho después se han desarrollado muy buenos colegios en Mar del Plata, pero no iba con nuestro proyecto, y nos contactó el padre Raúl Troncoso. Mirá, nada más y nada menos. A través de amigos, y nos reunió y dijo, la verdad, que por qué no lo hacen aquí. Y bueno, estuvimos 2 años madurándolo, porque queríamos tener bien en claro lo que queríamos hacer, y después las cosas que son salto al vacío a veces funcionan, no digo que no, pero en general si uno puede, entonces bueno, también preparándonos nosotros, se diseñó todo el proyecto educativo, contratamos gente acá en la ciudad que fuese haciendo relevamiento de necesidades, o sea, cuáles eran las necesidades insatisfechas en la educación de Tandil, qué cosas aspiraba y por ahí se podía incorporar. Relevamos información producida por otros, había un estudio demográfico de la Universidad de Tandil sobre la ciudad, sobre las distintas localizaciones, empezamos a buscar el lugar, bueno, fueron 2 años de diseño de proyecto y después también preparar nuestras condiciones económicas, ir cerrando cosas en Buenos Aires, que después, como siempre, el imprevisto siempre aparece, porque es una mentira esto que nos enseñan un poco
en los colegios, que tiene que ver un poco con el racionalismo, ¿no? Con estas ideas claras y distintas, con una realidad que se puede conocer en profundidad. La realidad siempre es insospechada, siempre te sorprende, siempre aparece aquello que no habías considerado. Que no tenías en cuenta y... Entonces, bueno, le metimos muchísimo análisis, 2 años de análisis, pero estábamos abiertos a lo imprevisto, ¿no? Claro, pero los planes cuáles eran? ¿Era fundar un colegio que incluya todos los años, una parte, comenzar por algo? ¿Cómo fue desde el inicio eso? Bueno, en realidad era, nosotros no queríamos esa situación, todo proyecto nuevo tiene flancos débiles. Yo por eso le puse mucho hincapié en que te la estudias todo, lo ves todo, pero no puedes anular los flancos débiles de un proyecto puesto en marcha. Entonces queríamos minimizarlos lo más posible, imaginamos algo que se construyese de cero, que no fuese la típica casa alquilada que se va registrando. Elegimos un lugar que era en ese momento un borde de la ciudad, como es la zona entre el cementerio y Brasil y lo de los Berellén, la calle Pozos, que había una extensión grande, imaginamos algo que pudiese permitir expansión, y después, en principio, el diseño era comenzar con el jardín el primer año. Sí. El segundo año nos proponíamos dar un salto mayor, que era empezar no solo con el primer grado de crecimiento vegetativo, sino con primer año de secundaria. Porque nos parecía que la mentalidad, lo más lindo del sistema educativo y lo más nuevo son los jardines de infancia. Pero el jardín de infancia no es toda la realidad del sistema. Entonces necesitábamos que la secundaria nos obligase a pensar el proyecto como totalidad. Era algo que nos estábamos exigiendo a nosotros mismos. Y otra característica muy particular que tuvo Santo Domingo en el comienzo es que tuvo un equipo de dirección completo funcionando antes que arrancara el proyecto. Nosotros teníamos la idea de que de nuestra propia limitación, o sea, nosotros podemos abarcar cosas, podemos darnos cuenta, pero hay muchas cosas que vos te la crees, que vos te la comprás. Entonces, bueno, los que iban a ser los directores de jardín, de primaria y de secundaria, empezaron a trabajar con Virginia y conmigo casi desde un año antes que el colegio ya se lo pensaba y se lo iba adecuando como totalidad. Mirá. Es un total que llevó como 8 años preparar de la idea de armar un colegio de ciertas características. Hasta el primer día de clase pasaron 8 años. No, en realidad el acta de fundación fue diciembre del 91. Estuvimos ahí desde prácticamente 2 años y medio ahí, y otro medio año hasta que empezó en marzo del 92. ¿No? Y así que fueron 3 años el proyecto. Pero después también, en realidad yo dije que Santo Domingo empezaba el proyecto como un colegio, ¿no? Es un proyecto que se sigue desplegando. Hoy Santo Domingo es conocido por el colegio, 520 alumnos, 528 alumnos, pero después hay un instituto superior, que está cerrando un ciclo de traductorado que articula con el traductorado público en la UCA, forma catequistas y laicos en teología 400 kilómetros a la redonda. Tenemos algo de Bahía Blanca. Después hay un espacio que trabaja un poco en contribuir, en enriquecer la parte de nuestra mentalidad ciudadana, con conferencias. Se hizo un curso de acción política con la Fundación Contra de Adenauer, que asistieron concejales, secretarios de bloques, sindicalistas de Tandil, de Ayacucho, de Rauch. Y después hay un poco un corazoncito. Ustedes saben que hay un espacio más de movimiento juvenil. En este momento hay, girando en Santo Domingo, cerca de 200 jóvenes, de los cuales solo el 20% son alumnos o exalumnos. El resto son del resto de los colegios de la ciudad, que se hacen retiros, misiones en San Luis, en La Rioja, en Hinojo, probablemente en Croco. Época de las misiones, sí, que inicia Santi, ¿te acordás?
Qué bien pasamos. Vos sabés que esos son los, la verdad, recuerdos que nos quedan, que nunca, para mí fueron las experiencias de las mejores que vivimos, ¿no, Santi? La verdad que sí, digamos, es muy lindo, uno piensa que por ahí va a dar, pero después cuando uno va terminando ya la misión se da cuenta que se llevó un montón de aprendizajes que después te sirven para un montón de cosas. Y además sí también dio mucho, que eso también reconforta ayudando gente por ahí necesita un Acá ensayo. aprovechamos a saludar a la Vir, que acaba de llegar también, así que acá está presente. Y bueno, ya que estamos, voy a aprovechar para mandarle un beso muy grande a Adriana Castro, que bueno, también nos está escuchando, siempre nos escucha. Y bueno, así que te voy a mandar un beso muy grande, que está con mis viejos y con Diego, así que bueno, Mandamos un beso muy grande. estamos todos desde acá. Sí, un saludo muy grande, el papá de Adriana, que está enfermo y que bueno, fue tan importante en la ciudad, en ¿Quién en más la que él, no? comunidad de Para San José y en la educación, un aporte muy importante, ¿no? Así que se merece toda la fuerza de todos nosotros. Bueno, un beso enorme entonces. Bueno, vamos a ir a... Es muy interesante la charla. Qué historia tenemos hoy, Santi, ¿eh? La verdad que sí. Y yo la verdad tengo mil preguntas, Gente, qué responsabilidad, porque otro emprendimiento yo siempre pienso, bueno, la última te fundí, tendrás que arreglar con algunos empleados que quedaron en la empresa, pero acá estás educando estás chicos. educando, ¿no? A ver, tú cómo sales, ¿no? Bueno, y 520 además chicos. comprometerte con tantas familias, y es un sistema muy grande todo esto. Yo tengo mil preguntas para Yo hacer. también. Vamos a aprovechar un cortecito. Vamos a un corte y arrancamos con todo. Después ya Roberto con las preguntas, te vamos a ir, nos vas a tener que contar de todo. Bueno, yo dispuesto, ¿eh? Bueno.